Buenas tardes, hoy estamos 2022 del mes de enero del día 2. Voy a entrevistar a Juan Javier Balseca Mata. La persona que voy a entrevistar es mi padre. Estamos en la ciudad del Coca, en donde se va a realizar la entrevista. Y el nombre de la leyenda que nos va a comentar es El Árbol de los Peces. Gracias, bueno, por esta oportunidad. En este momento vamos a hablar acerca de una leyenda de la comunidad quichua de la Amazonía, en donde se titula El Árbol de los Peces. Esto es la creación del río Napo con sus peces. Había en los antiguos, nuestros abuelos nos contaban acerca de estas leyendas, en donde que en la mitad de la selva existía un enorme árbol que sus nubes y sus ramas se confundían con las nubes y con el cielo, y también unos seres mágicos que cuidaban de la Amazonía. Una vez uno de los hombres del pueblo decidió seguir a uno de los seres mágicos, y el ser mágico se dio cuenta de que alguien le estaba siguiendo. Entonces él cogió el camino más agreste y más difícil. Pasaba por medios de cucarachas, por medios de hormigas, por medios de pantano, y a pesar de eso el hombre le seguía a este ser mágico. Y así pasó por una serie de travesías hasta que finalmente llegaron a la mitad de la selva, en donde estaba efectivamente este árbol gigantesco, inmenso y grandote. Y a pesar de que puedan venir todos los habitantes del pueblo y abrazar al árbol, pues no alcanzaban a abrazarle al mismo. Y es así como el ser mágico, en un abrir y cerrar los ojos, subió por medio del árbol y desapareció. El hombre del pueblo quiso hacer lo mismo, trepar y subir al árbol, y no tenía habilidades y se resbalaba. Así es que de varios intentos y cansado de intentar subir al árbol, pues se quedó dormido al pie del árbol y cansado, y también tenía hambre. Así es que se despertó al anochecer y vio con un gran ruido de que los peces caían, y él no podía tomar los peces, no podía coger los peces porque rebotaban y iban al agua. Entonces decidió al siguiente día esperar de que el ser mágico algún rato baje. Entonces él hizo una especie de trampa, tejió unos bejucos, tejió unas redes de chambira, y decidió poner alrededor del árbol. En un momento el ser mágico bajó o bajaba del árbol, pero en medio del árbol veía, pues, si es que había alguien intruso en el pie del árbol, y no se observaba nada. Entonces él bajó confiado, y al momento de pisar el suelo, la red se activó y le atrapó al ser mágico. Entonces el hombre del pueblo le decía de que le cuente los secretos de cómo es el cielo, de qué es el árbol, y el ser mágico no le quería contar. Entonces, viendo de que ya pasaron varios días de esa manera y no le soltaba al ser mágico, el ser mágico decidió contarle los secretos del árbol. Así es como este hombre del pueblo, llamado Apústulo, pues abrió la red y dejó en libertad al ser mágico. Entonces él ya sabía todos los secretos para obtener los beneficios del árbol. Entonces conversó a su familia, a su esposa y a uno de sus mejores amigos, llamado Avispa Runa, y decidieron a la siguiente noche partir hacia la mitad de la selva, las dos personas, y decidieron nuevamente tejer redes, tejer trampas para atrapar peces, y en esta ocasión dio resultado porque una gran cantidad de peces caía en la trampa
y otros pues saltaban e iban hacia el agua. Así es que los dos hombres, contentos con la pesca, regresaban a sus respectivas casas, y mientras pasaban por el pueblo veía a la gente en su jolgorio, es decir, tomando chicha, divirtiéndose, conversando, hablando, jugando, y pues les decían al apústulo y a la avispa de dónde venían, y ellos no les decían ninguna respuesta. Entonces, pero los hombres del pueblo, la gente del pueblo decían, bueno, esperemos de que cocinen los peces y luego les iremos a visitar para saborear esos peces. Así es que llegó la noche y ya salía el vapor de los peces, el olor de los pescados, de la cocina, y los hombres decidieron ir a visitarles en las casas, pero las puertas no les abrieron, y así es que se acabaron las familias hasta el último pez y no abrieron las puertas al resto de personas. Entonces se regresaron el resto de gente al pueblo pues sin haber comido nada y seguir en su toma de chicha y en su jolgorio y en su conversación, y al siguiente día era la misma, y así pasaban los días. Los dos iban siempre en una determinada hora hacia la mitad del pueblo a la pesca, y a la tarde ya traían los peces y hacían pues sus comidas. Uno de esos días pues decidieron atraparle a la avispa Runa para que les diga el secreto de dónde traían los peces. Le dieron una golpiza, pero avispa Runa no les quería contar y no les contó cómo se conseguían los peces. Al siguiente día fue lo mismo, ya lo amarraron ante un poste, ante un palo, y ahí le dejaron a la intemperie a la avispa Runa, hasta que él dijo, bueno, ya estoy cansado, y les contó acerca de cómo se obtenían los peces, dónde se obtenían los peces. Así es que toda la gente del pueblo fueron hacia la mitad de la selva a conseguir los peces, pero era el mismo resultado, en donde que los peces caían al suelo, rebotaban en el suelo y se iban al agua. Y así es que ni una de las personas del pueblo logró coger ni un solo pez, y regresaban a las casas pues sin ningún pescado, porque no tenían la capacidad de pescar. Entonces decidieron la gente del pueblo llevar hachas para tumbar al árbol. Entonces dice, bueno, pues vamos por el camino más fácil, tumbaremos el árbol, así caerán la gran cantidad de peces y nosotros podemos coger los peces que queramos. Y la gente se imaginaba, yo cogeré el pez más grande y haré mi maito más grande, yo cogeré los peces negros un montón y daré de alimentar a mi familia, yo cogeré, otros decían, mis peces pequeños y daré de comer a mis vecinos. Y así cada cual se hacía ilusiones, y llevaron hachas y daban hachazos y tratando de que el árbol se caiga. Y así pasaron un día entero dando hachazo, y cuando ya llegaban hacia el centro del árbol para tumbarle, pues ya llegó la noche y decidieron descansar y decir, bueno, mañana continuamos y ya mañana le tumbamos al árbol. Regresaron al siguiente día con las hachas. Oh sorpresa, vieron de que el árbol estaba intacto, no había recibido ni un solo hachazo, y era el asombro que cómo era el árbol intacto, y las piezas y las astillas otra vez habían regresado a su lugar, y nuevamente decidieron dar nuevos hachazos, ¿no? Y esta vez pues decidieron trabajar todo el día y toda la noche hasta tumbar el árbol. Así es que llegó la noche y siguieron con los hachazos del segundo grupo para tumbar el árbol. Oh sorpresa, una vez de que ya tenía que haber caído el árbol, pues el árbol se quedó parado, se quedó de pie y no cayó el árbol. Así es que dice, oh, ¿cómo es esto de que si el árbol ya tenía que haber caído? Entonces por ahí había uno del pueblo que era muy hábil para trepar a los árboles, para subir a los árboles, y dice, a ver,
tú trépate y anda a ver qué es lo que sucede con el árbol. Entonces él dice, no, yo tengo miedo de caerme, de que el árbol se caiga encima mío y me mate, así es que no seas cobarde y tienes que treparte. Bueno, después de tanta insistencia, el hombre decidió treparse al árbol y vio de que estaba el árbol amarrado con un bejuco hacia el cielo. Bajó nuevamente del árbol y les contó y dijo, la única manera de tumbar al árbol es cortando el bejuco. Entonces por ahí había otro de los hombres que tenía una buena dentadura y cortaba los bejucos y las ramas, y dije, bueno, tú eres el que tienes que subir y a cortar el bejuco con tus dientes. Así es que ese hombre se subió y también tenía miedo, y con miedo, bueno, se subió, y más era el miedo de que el árbol le mate. Entonces él cortó con sus dientes el bejuco del árbol y de esa manera pues logró que el árbol caiga, y él cayó en un enjambre de avispas, y ese enjambre de avispas pues con tanto veneno finalmente ese hombre murió, pero cayó el árbol, y así cayeron del árbol un montón de animales. Primero salieron volando una gran cantidad de aves de todas las especies, grandes, pequeños, tamaños, colores, y así se fueron formando las aves a nivel del planeta. Luego fueron cayendo los animales terrestres como huancas, guatuzas, pavas, monos, tigres, leones, y así se fue poblando la selva de animales. Y finalmente cayeron los peces, rebotaban y iban hacia el agua. De esa manera no pudieron coger ni aves, no pudieron coger ni animales terrestres, ni tampoco pudieron coger los animales acuáticos como los peces. Y todas las ilusiones que tenían pues no se hizo realidad, y regresaron con las manos vacías hacia el pueblo. De esta manera es como el árbol se convirtió en el caudaloso río Napo, las ramas se convirtieron en los afluentes del río Napo, los peces que existen en cada uno de los ríos pues es gracias a la abundancia de este árbol de los peces, de igual manera las aves, de igual manera los animales terrestres. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, muchas gracias por su redacción. Como hemos escuchado, muy interesante la leyenda, y a continuación le voy a dar a conocer unas preguntas para que me pueda responder acerca de la leyenda. La pregunta número 1. ¿A qué nacionalidad pertenece la leyenda? Bueno, dentro de las comunidades indígenas tenemos varias nacionalidades. Entre estos tenemos quichuas, shuar, guaraníes, cofanes, aguas, pero de todos estos tienen sus propias leyendas, son unas muy similares, muy parecidas, pero esta leyenda es parte de la comunidad quichua. La segunda pregunta. ¿Cuál es la cosmovisión de las nacionalidades indígenas de la Amazonía? La cosmovisión es de cuidar siempre la selva. La selva es la tierra, es la que le da los productos, los alimentos, los peces, los alimentos de la tierra como la guanta, la guatusa, la pava, las aves. Entonces ellos conservan, cuidan el bosque y de esa manera se alimentan. Es una relación tanto del cuidado de la selva como la selva también cuida al hombre, pero lamentablemente con el ingreso de los colonos la selva se ha ido talando, desprotegiendo, y ha hecho de que cada vez haya menos alimentos para las comunidades indígenas. Listo, muchas gracias. Y última pregunta. ¿Cuál es el grado de influencia de las comunidades indígenas con relación a los colonos? Entonces, como habíamos establecido en la segunda pregunta, pues es muy lamentable de que la comunidad colona haya desplazado este tipo de cultura, este tipo de tradiciones, en el sentido de que vienen, aumentan, incrementan la frontera agrícola
talan los árboles, talan los bosques, disminuye la superficie de la selva, cada vez es pequeña esta superficie, hay el cambio climático que hoy estamos padeciendo por esto, vienen empresas petroleras y contaminan la selva, vienen los taladores de los árboles, se llevan los árboles, los bosques y dejan desprotegida la selva. Entonces es muy lamentable de que el colono haya destruido la selva y de esta manera destruye el ecosistema en donde habitan las comunidades indígenas. Listo, muchas gracias por responder. Y ahora para cerrar con broche de oro, ¿qué opina acerca de la leyenda que usted nos redactó? ¿Qué nos puede aportar? Bueno, esta leyenda es una leyenda de cómo los ríos en la región amazónica fueron formados, de cómo el origen de los peces, del porqué del origen de los peces, de dónde proviene el origen de los peces, de acuerdo a la cosmovisión oriental de las comunidades amazónicas. Y esto hace de que tenemos que respetar la selva, tenemos que cuidar la selva, tenemos que convivir con la selva y con las comunidades indígenas y de que ellos tengan el sustento alimentario del día a día sin que nosotros destruyamos este gran hábitat que existe. Listo, muchas gracias. Cerramos esta redacción a las 16 horas con 30 minutos.